Hola, mi nombre es Edson Iván Ramírez Ferrer. Soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. En este video presentaré mi respuesta al reto 4 titulado ¿Te atreves a realizar un control de convencionalidad? Correspondiente al módulo de control de convencionalidad. El caso que analizaré está relacionado con el derecho a la identidad de género, la modificación del acta de nacimiento y la obligación de las autoridades de interpretar las normas conforme a la Constitución y a los tratados internacionales. Presentación del caso. El caso plantea que Rosaura Gómez López, actualmente Nicolás Gómez López, solicitó ante el Registro Civil la modificación de su acta de nacimiento para que fuera acorde con su identidad sexogenérica. La solicitud consistía en que el acta reconociera su identidad como hombre y que se asentara el nombre de Nicolás Gómez López. Sin embargo, la autoridad del Registro Civil no respondió inicialmente a la petición. Por esa omisión, Nicolás promovió un amparo indirecto. Posteriormente, dentro del juicio de amparo, la autoridad informó que conforme a la legislación local vigente, ese trámite no podía realizarse de forma administrativa, sino que debía promoverse ante una autoridad judicial mediante un juicio especial oral. El problema jurídico principal consiste en determinar si es constitucional y convencional que una persona tenga que acudir a un procedimiento judicial para obtener la adecuación de su acta de nacimiento conforme a su identidad de género. Desde mi punto de vista, la respuesta correcta es conceder el amparo. No considero adecuado negar la protección constitucional porque la legislación local no puede analizarse de forma aislada ni por encima de los derechos humanos, reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Como juez de distrito tendría que analizar si esa exigencia de acudir a juicio representa una carga desproporcionada para Nicolás y si genera un trato desigual frente a otros trámites que sí pueden realizarse administrativamente. En este caso, no se trata únicamente de una corrección administrativa de datos. Lo que está en juego es el reconocimiento jurídico de la identidad de una persona. Por eso, se relacionan varios derechos humanos: el derecho a la identidad, el libre desarrollo de la personalidad, la igualdad y no discriminación, la vida privada y la seguridad jurídica. Si el acta de nacimiento no coincide con la identidad de género de Nicolás, puede generarle afectaciones en su vida cotidiana. Por ejemplo, al identificarse ante instituciones educativas, laborales, de salud o cualquier autoridad. Además, obligarlo a promover un juicio puede exponerlo innecesariamente, hacerlo pasar por un procedimiento más largo y costoso y reforzar una diferencia de trato que no parece justificada. Como juez de distrito, realizaría control de convencionalidad. Esto significa que no solo revisaría la legislación local, sino también su compatibilidad con la Constitución, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los criterios de la Corte Interamericana. El control de convencionalidad obliga a las autoridades jurisdiccionales a verificar que las normas internas no reduzcan injustificadamente la protección de los derechos humanos. En este caso, la norma local que exige acudir a un juicio especial oral debe interpretarse conforme a los derechos de identidad, igualdad y libre desarrollo de la personalidad. Si existe una vía administrativa para modificar datos esenciales del acta, como sucede con el cambio de apellidos por reconocimiento voluntario, entonces resulta cuestionable que la adecuación sexogenérica deba ser tratada de manera más pesada o complicada. Esa diferencia puede constituir un acto discriminatorio. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha analizado asuntos similares. En el amparo en revisión 1317/2017, la Corte estudió si era constitucional que el Registro Civil negara la adecuación del acta de nacimiento a la identidad de género autopercibida por exigir que el trámite fuera judicial. En este caso, se concedió el amparo y se ordenó tramitar la solicitud por vía administrativa, al considerar que la actuación del Registro Civil podía ser discriminatoria y contraria al derecho a la identidad y al libre desarrollo de la personalidad. También debe tomarse en cuenta la opinión consultiva OC-24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, relacionada con identidad de género, igualdad y no discriminación. Ese criterio establece que los estados deben reconocer la identidad de género y contar con procedimientos adecuados para modificar el nombre y los datos registrales conforme a la identidad autopercibida. Como juez de distrito, concedería el amparo a Nicolás Gómez López, en primer lugar, porque existió una omisión inicial de la autoridad al no responder su solicitud. En segundo lugar,
porque la respuesta posterior al exigirle acudir necesariamente a un juicio no resulta compatible con una protección amplia de sus derechos humanos. Los efectos del amparo serían ordenar al registro civil que deje sin efectos la negativa y emita una nueva determinación. Además, tendría que dar trámite a la solicitud de Nicolás en sede administrativa, sin exigirle acudir a un procedimiento judicial, siempre que cumpla con los requisitos razonables como acreditar su identidad y manifestar su voluntad libre e informada. También ordenaría que la autoridad prescinda de aplicar aquellas normas locales que impongan cargas desproporcionadas o incompatibles con los estándares constitucionales y convencionales. Esto no significa ignorar la ley, sino interpretarla y aplicarla conforme a los derechos humanos. La razón principal para conceder el amparo es que la exigencia de acudir a un juicio especial oral impone una carga excesiva para el ejercicio de un derecho humano. La identidad de género no debe depender de un proceso judicial largo, costoso o invasivo. Además, existe una diferencia de trato. Para algunos cambios en actas, como el cambio de apellido por reconocimiento voluntario, la legislación local permite la vía administrativa. Sin embargo, para la adecuación sexogenérica exige vía judicial. Esa diferencia no parece tener una justificación objetiva y razonable, porque ambos casos implican modificaciones registrales vinculadas con la identidad de la persona. Por ello, aplicaría el principio pro persona y la interpretación conforme, en lugar de adoptar la lectura más restrictiva de la ley local. Optaría por aquella que permita proteger mejor los derechos humanos de Nicolás. En conclusión, si yo fuera juez de distrito, concedería el amparo. Considero que exigir a Nicolás acudir a una vía judicial para modificar su acta de nacimiento conforme a su identidad sexogenérica es una medida desproporcionada y contraria a una visión garantista de los derechos humanos. El control de convencionalidad permite precisamente evitar que una norma local se aplique de forma que vulnere derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. En este caso, el registro civil debe dar trámite a la solicitud de manera administrativa, sencilla, respetuosa y sin discriminación. En este caso, se demuestra que el control de convencionalidad no es solo un concepto teórico, sino una herramienta práctica para proteger la dignidad de las personas y garantizar que el derecho responda a las realidades humanas concretas. Para elaborar esta respuesta, utilicé como base la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la opinión consultiva OC-24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de reconocimiento de identidad de género.